Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, voy explicando un poquito de lo que viene a ser el curso de geometría descriptiva y dibujo técnico, que es lo que muchos me han pedido, que enseñara un curso en conjunto de todo ello. Para todos ustedes, el inicio del curso es el 31 de marzo, lo vamos a dictar el 31 de marzo. Van a hacer clases los días viernes, sábados y domingos a partir de las 7 p.m. a 9 p.m. ¿Cuáles van a ser los temas que conforman este curso? Este curso estará conformado por 20 clases. Aquí les muestro el temario de todas las clases que se van a ir enseñando. En la primera clase veremos lo que es el tema de escalas, rotulado, cómo hacer membrete, cómo hacer un marco, trabajar un formato A3, A4. Luego, ya pasando a la clase número 2, veremos lo que es construcciones geométricas. En construcciones geométricas, como lo acabo de mencionar, vamos a ver lo que es bisectriz, vamos a ver lo que es mediatriz, método del paralelogramo, vamos a ver también división de un segmento, concurrencia, veremos arco capaz. ¿Para qué? Para poder generar este tipo de dibujos. ¿Ok? Veremos lo que es el tema de tangencia para la clase número 3. Vamos a ver, por ejemplo, potencia, cómo dibujar tres o más circunferencias tangentes entre sí, cómo hallar la recta tangente interior y exterior a dos circunferencias y cómo aplicar todos estos casos de tangencias para poder dibujar un circuito como es este de aquí. Ya para la cuarta clase vamos a ver diferentes tipos de perspectiva. Vamos a poder ver lo que es la perspectiva caballera, perspectiva militar, perspectiva isométrica. Por ejemplo, aquí tenemos sólidos en perspectiva isométrica, cómo diferenciar cuando una perspectiva es trimétrica, cómo diferenciar cuando es una perspectiva dimétrica, ¿ok? Todos estos aspectos, estos diferentes tipos de perspectivas lo vamos a ver. Bien, entonces para la clase número 5 veremos lo que es la diferencia entre el sistema americano, el sistema de proyección americano, eso será para la clase número 5, y la diferencia con el sistema europeo. ¿Ok? Cómo saber si estamos en un sistema o en el otro, qué tipo de proyección o qué es visible en cada uno de los planos de proyección, cómo dibujar su perspectiva isométrica, ¿ok? Si te doy el isométrico, la perspectiva caballera o la perspectiva militar, cómo se obtiene las proyecciones principales en el sistema europeo, o si te doy el dibujo isométrico o caballera, cómo hallar las proyecciones en el sistema americano. Para la clase número 6 veremos lo que es el tema de cortes y secciones. Cómo se genera un corte, tipos de secciones, sección completa, sección incompleta, sección parcial, dos tipos de secciones, dos tipos de cortes en una sola tipo de proyección, cómo obtener, cómo proyectar correctamente ese tipo de sección, cómo dibujar correctamente la sección como tal, qué dirección tienen que seguir las líneas del sombreado de esa sección generada, cómo dibujar el isométrico de ese sólido ya con la sección en dicha perspectiva isométrica. Eso también vamos a ver para la clase número 6. Para la clase ya número 7 entraremos a lo que es proyección de punto y recta. ¿Qué es la cota? ¿Qué es el alejamiento? ¿Qué es el apartamiento? ¿Cómo se proyecta un punto a partir de coordenadas? ¿Qué es la recta? Proyección de recta, las características de una recta. ¿Qué es la orientación de una recta? ¿Qué es la pendiente de una recta? Eso lo veremos para la clase número 7. Bien, también veremos ejercicios aplicativos de recta, ¿ok? En el sistema americano, en el sistema europeo también, para saber diferenciarlo. También veremos lo que son casos aplicativos, en lo que es proyección de recta. Ok, para la clase número 8 veremos lo que es ya ejercicios de recta, por ejemplo, ubicar un punto por coordenadas. Eso justamente lo hicimos en esta clase de aquí. ¿Ok? Cómo ubicar un punto por coordenadas. Te doy las coordenadas de un problema donde está involucrado un punto, donde vamos a ver ejercicios, bueno, aplicativos a los problemas del tema de punto y de recta. En la clase número 9 y 10 será proyección de planos, tanto teoría como práctica, ya que es un tema muy extenso. Por ejemplo, se nos da un sólido y queremos hallar las proyecciones en verdadera magnitud, es decir, el área total de ese sólido o también el área específica de una de las caras de ese sólido, cómo obtener la orientación
o rumbo de una cara de un sólido, por ejemplo, ¿qué es la pendiente buzamiento? ¿Cómo obtener la pendiente buzamiento de una cara de un sólido o de un plano definido? Eso también se verá en la clase número 9 y la clase número 10. Para la clase número 11 y la clase número 12 se verá el tema de intersección 1 e intersección 2. Vamos a ver lo que es intersección de una recta con un plano, intersección de planos y también intersección de prismas y pirámides. Cómo hallar la intersección entre una recta y un plano por vistas auxiliares, por cambio de planos y también por el método de planos de corte. También vamos a dar la visibilidad, conocer la visibilidad, ver también lo que son diferentes casos, ¿okay?, de tipos de intersección entre planos, entre plano con recta, entre plano y plano, saber diferenciar entre diferentes tipos de intersecciones entre planos, ¿okay?, cómo hallar la intersección de dos pirámides por el método de plano de corte, cómo dar a conocer los puntos de intersección, cómo unir los puntos de intersección, cómo hallar la visibilidad final de todo el sistema de intersección, ¿okay?, tanto en AutoCAD como en pizarra virtual. Bien, por ejemplo, aquí tenemos un problema aquí en AutoCAD de intersección de prismas, ¿okay? Vamos a ver casos diferentes de intersección. Por ejemplo, aquí tenemos un prisma truncado, intersectado con un prisma oblicuo. Y también se enseñará, por ejemplo, cómo poder realizar la tabla de visibilidad de esta intersección de poliedros. Después de pasar del tema de intersección, veremos el tema de paralelismo y perpendicularidad. Por ejemplo, poder ver los 4 casos de paralelismo, poder entender los 4 casos de perpendicularidad. Recta paralela con plano, un plano paralelo con uno o más planos, de igual forma una recta perpendicular con plano, planos perpendiculares. Y aquí les muestro un poco de lo que viene a ser esa parte. Completar un poliedro, ya sea una pirámide, a partir de la teoría de paralelismo y de perpendicularidad. Problemas básicos de nivel intermedio y problemas difíciles. También una de las ventajas que también voy a dar en este curso viene a ser que tú también puedes incluir tus ejercicios a las clases que vamos avanzando. Cada clase que vamos avanzando en el curso tú puedes agregar algún ejercicio a la clase de cierto tema para que se pueda resolver en cada clase que vamos avanzando. Por ejemplo, cómo proyectar un plano que es perpendicular a otros dos planos, cómo obtener el ángulo diedro de dos planos en el sistema de proyección americano, en el sistema de proyección europeo, en el sistema de proyección ortogonal de geometría descriptiva. En la clase número 15 vamos a ver lo que es mínimas distancias. Por ejemplo, cómo hallar la distancia entre dos rectas que se cruzan, cómo hallar la distancia entre un punto y un plano, cómo hallar la distancia entre dos rectas cruzadas, es decir, la distancia mínima horizontal, la distancia mínima con pendiente, casos aplicativos a la ingeniería o a la arquitectura de estos temas, ¿ya?, de mínima distancia. Luego vamos a ver lo que es el tema de ángulos, ¿ya? Para la clase número 16 vamos a ver el tema de ángulos. Por ejemplo, cómo obtener el ángulo entre dos rectas, cómo poder obtener con proyecciones el ángulo entre una recta y un plano, o cómo poder conocer el ángulo diedro de dos planos. Para la clase número 17 vamos a ver el tema de giros. Ya, aquí lo tengo, ahí está. Por ejemplo, lo que viene a ser el giro de un plano o el giro de una recta para que sea perpendicular a un plano o una recta, el giro de un punto, por ejemplo, para que esté contenido en una recta en específico. Vamos a ver lo que también es el giro de dos planos para poder hallar el ángulo diedro, es decir, son casos especiales. Este es el tema de giros o rotación, que se va a ver en la clase número 17 del curso. En la clase número 18 vamos a ver lo que es comandos de modelamiento de AutoCAD en 3D. Y es así, vamos ya a entrar a lo que es AutoCAD en 3D, ¿ya? Por ejemplo, vamos a entrar en el espacio de AutoCAD en 3D para poder dibujar un sólido, una superficie. También vamos a explicar todo lo que vienen a ser los comandos de modelamiento, los comandos de edición, los comandos de las capas, los comandos de cortes y secciones y también comandos de animación para AutoCAD. Para la clase número 19 vamos a ver lo que es las vistas, cómo obtener las vistas en el layout.
de un sólido, cómo poder escalar estas vistas, cómo obtener el isométrico de esas vistas. Para la última clase ya estaremos viendo lo que es dibujo de piezas mecánicas, piezas industriales. Eso ya será para la clase número 20. Por ejemplo, una válvula 3 aguas, ¿no? Este es un breve ejemplo, pero también veremos otros casos más, ¿ya? Y también veremos lo que es cómo obtener la sección a partir de una vista. Por ejemplo, tengo la vista horizontal y quiero obtener la sección de esa vista aquí en una perspectiva frontal, ¿ya? Listo, esto es una breve explicación de lo que se verá este 31 de marzo.